Dicho esto, vamos a Jeremías, capítulo 28. Y hoy quiero hablar de algo que espero poder explicarlo. Recién le decía al pastor Adrián, va a tener que ser un mago para hacer de esto una lección de racimo, porque esto me baja así medio crudo y no sé cómo enderezarlo. Pero yo quiero hablar unos minutos sobre entendiendo el propósito, entendiendo el proceso y no dejar que nadie nos confunda. Capítulo 28 de Jeremías. Quiero que primeramente miremos y voy a introducir algunas palabras. El pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué llevado cautivo a Babilonia? El pueblo de Dios que cae prisionero, esclavo, por desobediencia. Cuando uno le falla a Dios, cuando uno desobedece lo que dice la palabra de Dios, termina cayendo prisionero o esclavo de algo. En este caso, el plan de Dios fue que vayan cautivo a Babilonia por causa de la desobediencia. O sea que el hecho de ir a Babilonia era un plan del proceso de Dios, no solo para castigar al pueblo, para que entiendan y comprendan el nivel grande de su desobediencia. Dios prepara eso, los lleva a Babilonia, esclavos, bajo el liderazgo de Nabucodonosor. Y entonces en ese interín que están allí, esclavo, prisionero, comienzan a levantarse profetas que eran del pueblo de Dios. Y uno de los profetas, llamado Ananías, comenzó a hacer algunos actos proféticos, como hoy también algunos copian de la Biblia, le gusta hacer esos actos proféticos. Y dice, de aquí a 2 años yo romperé el yugo de Nabucodonosor y quedarán liberados, bla, 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 y un montón de palabras, y la gente se entusiasmaba. Pero no solamente que la gente se entusiasmaba por la palabra, sino que por no entender el profeta o no tener palabra de dirección clara, no entendía por qué estaban esclavos, porque había un proceso que Dios estaba llevando a cabo, porque estaban viviendo un tiempo de consecuencias por su desobediencia. Y Él los animaba con palabras buenas, lisonjeras, entusiasmantes. Ustedes van a ser libres de acá a 2 años y va a ser destruido Babilonia, Nabucodonosor, todo, y el pueblo volverá otra vez a Jerusalén. Se levanta Jeremías, profeta de Dios verdadero, y el versículo 9 suelta una palabra, Jeremías 28, 9, dice, el profeta que profetice de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad le envió. Entonces dice Jeremías, en medio de este revuelo de profetas que se levantaban todos entusiasmando y instigando al pueblo casi a que se prepararan para esa gran liberación que iba a tener, Jeremías establece un principio. Si la palabra del profeta fue dada por Dios, se va a cumplir. Si dice que va a haber paz, va a haber paz. Pero si la palabra que el profeta habló no es de Dios, que habló a través de su propio conocimiento o sentimiento, esa palabra no ha sido de Dios y no va a haber paz, sino guerra. Mire lo que dice el versículo 15 del mismo capítulo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Me detengo aquí.
A vos no te envió Dios, hablaste de tu propio corazón, de tus emociones, de tus sentimientos. Y por hablar vos y no hablar el Señor, le entregaste una palabra de mentira, la cual ellos están confiando en esta palabra de mentira. Saltemos, ahora volvemos al 28, saltemos al 29, versículo 8 y 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañéis, o no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros. No estaba hablando de un profeta extraño que estaba viviendo en medio del pueblo. Ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Entonces ahora había una discusión profética. Se levantaban todos los profetas a decir al pueblo: en 2 años salimos, en 2 años libertad, bla, 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 y vamos a matar a Babilonia y también al rey. Y ahora salta el profeta Jeremías diciendo: ustedes están hablando mentira, porque lo que Dios me habló a mí es otra cosa. Que de hecho más adelante, capítulo 32 y 33, y habla lo que se vino luego sobre el pueblo. Ahora, ¿qué sucede? Aquí establece en lo que hemos leído, primero, que el profeta es verdadero cuando la profecía se cumple. Hay un problema que provoca una falsa profecía, un falso sueño o un falso sentimiento, así me ha dicho el Señor. Se van creando expectativas incorrectas que están anulando a la persona, no solo al plan y al propósito de Dios, sino que no entienden el proceso que están viviendo de parte de Dios y por qué lo están viviendo. Entonces ahora se confronta la palabra de los profetas que habían llenado la cabeza de todo el pueblo con la palabra del profeta Jeremías. Y Jeremías, después de exhortarles que no atiendan a esos sueños mentirosos, a sus profetas, a esos adivinos, que dice: yo no los he mandado, porque a mí Dios me dio otra palabra. Él comienza a decir ahora en el capítulo 29 que estamos leyendo, ahora comienza a hablar Dios a través de Jeremías, y mire la palabra contraria. Los primeros profetas dijeron: en 2 años se viene, en 2 años se viene, Nabucodonosor va a ser cortado, Babilonia va a ser cortado, y todos estaban en la expectativa con lanza en mano a ver cómo iban a ganar la guerra. Y comienza ahora Jeremías capítulo 29, después de exhortarle que no hagan caso a los profetas, dice en el versículo 4, capítulo 29, verso 4 de Jeremías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, escuchen, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dice Dios: yo lo transporté a esta esclavitud. Número 2 dice, verso 5, edifiquen casa y habítenla, plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Escucha este otro que viene, verso 7, y procurad la paz de la ciudad en la cual hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Los otros profetas le decían: preparen el sable que le vamos a cortar la cabeza a Nabucodonosor, todo va a terminar, nos vamos en libertad.
Y ahora viene Jeremías y dice: edifiquen casa, casen a vuestros hijos, tengan hijos, siembren, cosechen. Y en el lugar donde fueron llevados a cautividad, aunque sea una ciudad de prisioneros para ustedes, oren por esa ciudad para que esta ciudad tenga paz. Y en la paz de esa ciudad que ustedes están orando, ustedes van a tener paz. Claro, era un discurso totalmente distinto. Ellos no entendían que era Dios el que lo había traído como causa de su desobediencia y que había ahora en este periodo de tiempo un proceso en el cual Dios iba a trabajar. Es como cuando nosotros estamos en un lugar determinado, sea un trabajo, sea una ciudad, un pueblo o en un lugar determinado, y se confrontan esos sentimientos y oramos a Dios o pedimos una palabra, buscamos profetas que nos digan si está bien o estoy bien, si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y empieza uno a contar un sueño, contar una profecía que Dios me dijo, que Dios me habló, y te bombardean con todas las cosas. Y frente a todos los profetas, todos los soñadores y todos los adivinos, había un pobre hombre llamado Jeremías que estaba haciendo querer oír su palabra y era el que llevaba el tesoro de la palabra de Dios. No se daban cuenta ellos que estaban no solo obstaculizando el plan de Dios, las falsas palabras, sino que no se daban cuenta que no estaban ayudando al pueblo a poder descubrir ese proceso en el cual Dios estaba trabajando con ellos para traerlos de nuevo a la tierra, pero ya en un corazón nuevo y distinto, para que ya no sean un pueblo desobediente, sino un pueblo obediente. Ahora, no termina la historia aquí, pues lo voy a mirar, pero me detengo un poquito para abrir paréntesis entre nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y no nos damos cuenta, número uno, que a veces no analizamos, que a veces somos los culpables nosotros, que por una actitud de rebeldía, de desobediencia, o de malas decisiones, por no haber orado a Dios, por no buscar la dirección del Señor, caemos en circunstancias que nosotros no lo hubiéramos deseado. Claro, le echamos la culpa al diablo, en este caso a Nabucodonosor y a Babilonia. Ellos son los enemigos que nos cautivaron. No, papá, la Biblia dice que fue Dios que usó a Babilonia y a Nabucodonosor, lo usó para disciplinar al pueblo que estaba en rebeldía. Porque dice, yo los hice traer en cautividad. Ahora ese proceso de Dios, y aquí quiero decir la primera cosa importante para que la tenga presente, el proceso de Dios se tiene que llevar a cabo. Por más que escuches, que te digan que la palabra, que la profecía, que va a ser así, que apura acá, no, hay un proceso que tiene que llevarse a cabo. Mire lo que dice el verso 10 del capítulo 29. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios había decretado que por causa de esa desobediencia el pueblo tenía que estar cautivo 70 años. Y cuando Dios dice 70, 70. Ahora se levantaban los profetas y decían, no, 2 años. Y nos vamos, 2 años y lo van a matar. Y todos daban palabras y el pueblo las creía. ¿Qué pasaba? El pueblo no entendía que tenían que pagar una pena y cumplirla, pero que Dios al mismo tiempo estaba procesando sus vidas para sacarlo de un corazón de rebeldía y de desobediencia.
Cuando a veces escuchamos los profetas y las cosas no se cumplen, y viene otra palabra a veces que es más dura y dice, no, Dios dijo 70 años, y en estos 70 años, en este proceso, cásense, trabajen, oren por la paz de la ciudad, bendigan el lugar donde están, porque aunque son vuestros enemigos, yo lo usé para traerlos a cautividad. Oren por ellos. Y en la paz que se produzca en este territorio, en esa paz van a ser bendecidos ustedes también con paz. Fíjese usted que una falsa consejo, una falsa profecía, un falso sueño, un falso sentimiento, te distorsiona todo lo que es el plan y el propósito de Dios. Y termina, ¿sabe qué? La persona volviéndose incrédula y enojándose contra Dios. ¿Cómo puede ser que Dios nos hizo lo que nos hizo y mira cómo estamos y lo que nos pasó? Porque desconocen el proceso y desconocen el corazón de Dios. Fíjese lo que dice la palabra del Señor después que declara de los 70 años en el verso 10. Escuche lo que dice el verso 11. Porque yo sé, quiero que lea este texto y lo tenga presente, porque yo sé, dice Dios ahora, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ustedes se están enojando porque yo dije 70, y por eso que le dije trabajen, no se apresuren, tengan hijos, edifiquen casa, oren por la paz de la ciudad. No le hagan caso a estos soñadores y a estos profetas de turno que lo están haciendo desviar del propósito. Número uno, yo no estoy enojado con ustedes. Ustedes están pagando una culpa de su desobediencia. Lo que yo tengo para ustedes es pensamiento de paz. Tengo pensamiento de bien y no de mal. Y el pensamiento que tengo para ustedes es daros o darle el fin que ustedes están esperando. ¿Y cuál es el fin que ustedes están esperando? Es volver a su tierra. Ustedes van a volver, pero tienen que pasar el proceso. Dice luego Dios, verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Qué tremendo. Y yo oiré, dice el verso 12, y el verso 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y será hallado, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volverlos de vuestra cautividad. ¿Qué está diciendo Dios aquí en esta palabra a través del profeta Jeremías? ¿Ustedes creen que yo lo estoy tratando mal? No. Este tiempo de cautividad, ustedes son culpables. Ustedes cayeron prisioneros. Ustedes cayeron atados a este problema por causa de su desobediencia. Hubieran sido fieles a lo que les dije, no hubiera pasado tal cosa. Segundo, no oigan cualquier cosa, porque los desvían del propósito, los desvían del plan. Yo dije 70 y 70 años van a pasar. Todo lo que digan estos falsos profetas, falsos soñadores, lo van a llevar fuera del plan y del proceso y no nos dejarán a ustedes, lo harán personas inactivas, porque no trabajan, no oran por la paz, no se casan, no dan a sus hijos en casamiento, no edifican, se vuelven unos inertes, inútiles, escuchando esas cosas. Yo dije 70, iba a ser 70, pero quiero que conozcan mi corazón, dijo Dios. Mi pensamiento para ustedes es pensamiento de paz. Mi pensamiento de ustedes no es para mal, es para bien. El pensamiento que tengo para ustedes es que ustedes van a volver a mí quebrantados, me van a orar, me van a clamar y yo le voy a responder, porque ustedes me van a buscar a mí en el proceso, me van a buscar de todo corazón y yo lo voy a escuchar. Y cuando los escuche,
le voy a dar lo que ustedes están deseando. ¿Qué cosa es? Volver otra vez a la tierra. Cierro esta historia con un versículo extra. Cuando el Señor le recrimina, capítulo 28, a los profetas que hablaban de por sí, mire lo que dice capítulo 28, versículo 16. La sentencia que Dios le da a Ananías, que estaba profetizando en la carne, natural, emocional. Verso 16. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Con Dios no se juega, papá. A veces somos tan ligeros para soltar palabras y hablar. Nunca sabemos esas palabras lo que pueden provocar en el pueblo. Y una falsa dirección, palabra o consejo puede cautivar a una persona, puede ligarla, atarla, maldecirla. Y sobre todas las cosas no permitir que Dios trabaje en el propósito, en el plan con ella o él. Y de este modo, esta persona pueda llevarla a un terreno de obediencia y de bendición, que pueda venir a buscar a Dios ahora libre de carga y de preocupación, y que Dios le conceda lo que Dios le ha prometido, pero ya sin ninguna actitud de rebeldía. Dice el profeta Jeremías, hablando Dios en su boca: lo que ustedes han provocado, le dijo a Ananías, es rebelión contra mi pueblo, porque yo dije 70 y ustedes dijeron 2 años, se van. El pueblo se rebeló por una falsa palabra. Hoy no tenemos tantos profetas como en la antigüedad, pero tenemos algunos de cabotaje, que si no son, les gusta hacerse los profetas. Y a veces no toman la conciencia de lo que representa una palabra que es soltada en nombre de Jehová. En el libro de Ezequiel hay sentencia muy dura para aquellos que hablaron en nombre de Jehová, y yo no los mandé. No hablaron por mí, sino hablaron por su boca. Tengamos cuidado nosotros. Pero yo lo que quiero resaltar en esta mañana, en la palabra que Dios puso en mi corazón, mi hermano, es entender, número uno, que las cosas que a veces nos pasan, no tenemos que echarle la culpa ni a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, al sistema, al gobierno de turno, o tal vez a la iglesia, o al pastor, o a quien sea. Tenemos que pararnos frente al espejo de la palabra de Dios y mirar cuál grado de culpabilidad tengo yo, que he perdido la bendición de estar en la tierra que fluye leche y miel y he caído en manos esclavas. Número uno. Número dos, aunque haya caído o esté en un lugar no placentero, no gustoso para mí, quiero decirte algo, mi hermano, mi hermana: Dios no te ha abandonado. Si estás en el lugar que tú no quieres estar, estás pasando por el proceso de Dios. Proceso que Dios te tuvo que meter usando circunstancias y gente que a ti no te gustan mucho, pero lo que quiere Dios es modelar tu vida para hacer de ti una persona obediente. Y que siendo una persona obediente, sumisa a la voluntad de Dios, estés listo y estés lista para volver a reconquistar todo lo que perdiste. Y aquí, hermano, entran muchas cosas. Acá entran familias, entran matrimonios, esposas que perdieron a sus esposos, viceversa, que perdieron hijos, que perdieron trabajos, que perdieron posiciones, que perdieron ministerios.
Y tú piensas, Dios me abandonó. No, no, no. Has caído en una situación no tan fácil que no te agrada. Dios no te abandonó, pero comenzás a entrar en el proceso, como el barro en las manos del alfarero. Una vez y se rompe, otra vez y se rompe. Vuelve a hacerlo de nuevo como Él quiso. ¿No podré hacer yo con vosotros?, dice el Señor. En ese proceso que Dios nos trabaja, quiere sacar de nosotros lo mejor, para que cuando entremos otra vez a la dimensión de tomar posesión de la riqueza y de las bendiciones que el Señor nos tiene prometida, o que en un tiempo la hayamos disfrutado y la perdimos y volvamos a retomarla, no volvamos a caer en el problema que caímos antes. Lo que Dios está tratando y trató con ellos en esos 70 años fue el corazón del pueblo para llevarlo a la obediencia, el proceso. Estamos viviendo días muy difíciles, hermanos, en Argentina. En estos días difíciles que estamos viviendo, a la gente le agarró la locura. Me hace acordar el tiempo del 2000, 2001. No solo que salen disparando y corriendo a cualquier parte del mundo para buscar un bienestar. Quieren cambiar de ciudad, quieren cambiar de país, quieren cambiar de trabajo, quieren cambiar de mujer, quieren cambiar de cualquier cosa para que las cosas le anden bien. Y no entienden que hay un proceso que Dios está llevando a cabo. ¿Cuántos saben que yo no soy un extraterrestre? Yo soy un tipo de carne y hueso, con tantos errores como los suyos, que nací en el vientre de doña Rosita Carlini, que vivía en el mundo como todos vivieron en el mundo. Pero por la gracia de Dios, Dios me permitió llegar a un punto donde hoy yo no estoy solo, tengo un campamento de mi familia, que somos muchos. ¿Se cree que yo no pienso? ¿Qué serán de mis hijos? Ya bastante criaditos están. ¿Pero qué serán de mis nietos? Y yo humanamente teniendo posibilidad de hacer algo por ellos, como muchos papás piensan, otros, mándate a mudar de acá, andate para allá, hace otra cosa. Y digo, ¿de qué manera no estoy haciendo yo como uno de estos profetas falsos? Que estoy metiendo en la cabeza y en el corazón de ellos cosas que tal vez no es la voluntad de Dios. Yo he pensado en mí muchas veces. Si supiera las invitaciones que tengo de hermanos amigos, me dicen, deja Argentina y venite para acá, Carlini, a tomarle los últimos años de tu vida. ¿Qué es la voluntad de Dios esa? Yo entiendo que si Dios me dejó aquí, y aunque esto se haya transformado en un infierno, o aunque esto sea una celda de prisionero para muchos, mi obligación es orar por la paz donde yo estoy. Entender que estamos en un proceso, hombres, mujeres, familia y la iglesia del Señor, que también está en desobediencia por no haber hecho lo que tenía que hacer, y también le llegó su San Martín a la iglesia del Señor. Por eso hemos aceptado el proceso de Dios. Claro, no nos gustan las cosas que nos pasan. No nos gusta que nos dominen, que nos manden, no nos gustan. Pero Dios ha dicho que Él tiene pensamientos de bien para mí. Que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Que en este proceso mi corazón será cambiado y yo le buscaré a Dios de todo mi corazón y Él me escuchará y me dará el deseo de mi corazón. ¿Y cuál es el deseo de mi corazón? El mismo deseo de Dios. Porque Dios te pone el querer como el hacer. El deseo de Dios es el deseo que tú tienes. ¿Para qué? Para que Él pueda cumplir todo su plan y su propósito con nosotros.
y no caigamos otra vez en el error que cayeron o nuestros padres o nosotros en el pasado. Acuérdese de esta palabra: proceso. Dios nos está procesando, pero el día llega, no hace falta que ningún profeta me lo venga a contar, porque sé que Dios tiene pensamiento de bien para mí, para darme lo que mi corazón desea. El día llega que el Señor cumplirá su palabra y su propósito en nosotros. Aleluya. Y otra vez volveremos a ser, no lo que éramos, mejores. El sueño de Dios se cumplirá. Como decía en una de estas reuniones que tuve predicando no sé dónde en estos días. No, la alegría de Dios no es que en tal ciudad se levante una iglesita u otra iglesita, digo, bueno, estamos contentos, el evangelio es predicado. No, el sueño de Dios es que toda la tierra sea llena de su gloria como las aguas cubren la mar. Inundación de vida, que caminen por las ciudades nuestras alabando y glorificando a Dios, bendiciendo el nombre de Jesús. Que no se escuchen gritos de guerra de los narcos, que no se escuchen cánticos de los de Ñulo Central, que se escuchen cánticos de alabanza para el nombre de nuestro Dios, glorificando a Cristo. El día viene que la tierra será llena de su gloria, y lo vamos a ver, porque ese es el corazón de Dios. Y si hoy andamos nosotros, estamos siendo procesados por culpa nuestra, Dios no tiene nuestros 70. Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él sabe cómo apresurar los tiempos a medida que tengas una actitud de corazón, como dice el profeta, para que cuando vengas a mí, vengas orando y pidiéndome de todo corazón, y yo te voy a escuchar y te voy a responder, porque estoy viendo tu corazón. ¿Has aprendido algo en esta mañana? Quiero que inclines tu rostro, por favor.